Muy buenos días. En nombre del Comité de Gestión de la Calidad, le damos la bienvenida a la jornada del día de hoy. A los que ya están conectados, les agradecemos su puntualidad. El día de hoy vamos a iniciar presentando el tema Innovar para Transformar. Esta ponencia estará a cargo de Pía Espinel, Strategic Design Lead de la empresa Amable Perú. Pía es líder de diseño estratégico en Amable Perú, es máster en Prosperidad Global de UCL y licenciada en Administración de la Universidad del Pacífico. Tiene experiencia en innovación estratégica y transformación de modelos de negocios, en diseño, desarrollo y adopción de metodologías y herramientas de innovación. También posee experiencia en emprendimiento y docencia universitaria. Para su ponencia, Pía tendrá 40 minutos. Recuerden que ustedes pueden hacer preguntas, ¿no? A través del botón realizar pregunta que está en la pantalla. Si a lo mejor no la ven, el botón, pueden refrescar su pantalla con F5 y va a aparecer ese botón que dice realizar una pregunta. Sin más, dejamos la palabra a Pía Espinel de la empresa Amable Perú. Hola, ¿qué tal, Estuardo? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al Comité de Calidad de la Sociedad Nacional de Industrias por la invitación. Muy contenta de poder estar acá compartiendo un poco sobre nuestra experiencia en innovación y transformación. Entonces, bueno, me presento, ya me ha presentado, pero bueno, mi nombre es Pía Espinel. Como ya bien lo dijeron, soy líder de diseño estratégico en Amable. Hace poco hice una maestría en prosperidad global, ¿no? Y mi experiencia radica en temas de innovación estratégica, en administración, en negocios y en innovación. Y para que conozcan un poquito más de mí, más allá de mis estudios y los títulos, que es una pequeña parte de mi vida, pero también quería contarles que me gusta mucho la comida. Bueno, muy agradecida de haber nacido en el Perú, me encanta el ceviche, el rocoto relleno. Mi destino de viaje favorito es Arequipa, porque siempre que voy a Arequipa como muy rico y me encanta la ciudad y es muy bonita. También me gustó mucho el año que pasé en Londres estudiando una maestría, la ciudad también me enamoró. Me gusta mucho la películas así de ciencia ficción, una de mis favoritas es Juegos del Hambre, y mi placer culposo es el chocolate. Entonces, hay veces no puedo comer mucho chocolate por un tema del azúcar, pero no me puedo resistir cuando hay un postre de chocolate o cuando en la tarde, después del almuerzo, me provoca tal vez un helado o un pequeño chocolate. Entonces, ya me conocen un poco y ahora voy a pasar a hablar acerca de el tema de hoy, ¿no? Hoy día vamos a hablar de innovación para la transformación, ¿no? Y la verdad es que cuando hablo de innovación y cuando me toca hablar de innovación, ¿no? Primero quiero entender la pregunta, o quiero que juntos podamos entender la pregunta, ¿no? Porque es una palabra, es una palabra muy amplia, que siempre genera las mismas preguntas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se usa? ¿No? Y más allá de que es una palabra que repetimos mucho y entendemos poco, que usamos para vernos súper bien y súper cool, bacanes, ¿no? Es importante poder entender, ¿no?, de qué trata esta palabra y la importancia de ella aquí y ahora. Entonces, de acuerdo al diccionario, ¿no?, podemos ver que innovación es una nueva idea, dispositivo, método, y es el acto de procesar o introducir nuevas ideas y dispositivos o métodos, ¿no? Pero también yendo más allá y tratando de buscar significados de la innovación, ¿no? Me gustaría revisar algunas frases de investigadores, académicos, practitioners, que ponen en palabras qué es innovación. Entonces, por ejemplo, Jan Fagerberg nos dice que la innovación es definida también como el proceso que permite conjugar las habilidades y técnicas en función de dar soluciones novedosas a problemas particulares. Por otro lado, Elisa Fennenbach nos dice, en términos simples, la innovación ocurre cuando resuelves un problema de una manera distinta, pero la innovación que genera impacto ocurre cuando resuelves el problema de manera correcta.
Y Brett Bownell nos dice, para mí la innovación es cuando se hace un cambio o actualización a algo que ya existe, pero mejora drásticamente su eficiencia, productividad o resultado. Entonces realmente, después de haber leído el significado del diccionario y estos tres puntos de vista sobre la innovación, podemos decir que si bien tienen mucha relación uno con otro, no hay una definición única, ¿no? Entonces el término innovación es súper amplio, lo usamos muchas veces y hablamos, pero tenemos que entenderlo de verdad y tenemos que saber cuándo y dónde y para qué lo estamos usando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación, a mí me gusta decir que ya, innovación para la transformación, como es el título de esta ponencia, ¿no? Y le agregué en tiempos de crisis, porque definitivamente estamos en tiempos de crisis, y probablemente vamos a estar en estos tiempos de crisis un buen tiempo más, ¿no? Pero realmente, y hoy en día, ya la innovación o el término innovación para mí queda corto, ¿no? Realmente yo creo que es innovación para la transformación, o revolución para la transformación, ¿ya? No andamos bien, el país no anda bien, la región no anda bien, ¿no? El mundo no anda bien, ¿no? Vivimos en un sistema obsoleto que poco a poco se está consumiendo y degradando. Y debemos repensar la economía, la sociedad, la política, los sistemas, ¿no? Tenemos sistemas de salud, sistemas educativos, sanitarios, de vivienda, de alimentación, que tienen poco impacto en las personas, y en vez de alcanzar la prosperidad y bienestar global como sociedad, nos hacen retroceder. Nos quejamos de todo, pero realmente, ¿qué estamos haciendo para resolverlo, para solucionarlo? Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo, o sea, ya, tenemos este entorno, tenemos la necesidad de innovar, de transformar, de revolucionar, pero ya, ok, ¿cómo nos preparamos para esto? ¿Esto cómo impacta en el mundo profesional de hoy? ¿No? Y esta es una pregunta súper importante para también entender la innovación, la transformación e inclusive la revolución. Entonces a mí siempre me gusta hablar, ¿no?, de el 2016, que junto con un colega y un amigo, Cristian, con el que trabajaba, nos preguntábamos, ¿no? O nos respondíamos que el mundo profesional del 2030 es o será resolver problemas difíciles. Y estábamos muy seguros de esto y lo repetíamos en diferentes clases, talleres, con alumnos, les preguntábamos, la gente se quedaba callada, ¿no? Pero realmente hoy puedo decir que esta pregunta nos quedó súper corta, o esta definición nos quedó súper corta, porque realmente el mundo profesional de hoy, 2020, ¿no?, es resolver problemas difíciles, ¿no? Y es necesario poder entender cómo resolverlos, desde dónde resolverlos, ¿no? Estos son problemas estructurales, problemas de sociedad, y los tenemos que resolver desde todos lados, desde la sociedad civil, las organizaciones, el sector privado, el sector público, desde el emprendimiento. Pero debemos de comenzar por no tomarnos a la ligera la innovación y la transformación y poder entenderla bien y entender de dónde parte y de dónde nace y de dónde debemos de partir para poder entender esto. Entonces, a veces me preguntan, ¿qué es un problema difícil? Y yo siempre les muestro esta imagen, ¿no? Esta imagen para mí representa un problema difícil. Es un poste con muchos cables, ¿no? Definitivamente en algún momento fue un poste con los cables que tenía que tener y en algún momento alguien trajo un cable informal y después vino una segunda persona y después vinieron muchas personas y terminamos en esto, ¿no? Y cuando nos preguntamos cómo solucionamos esto, bueno, ¿cómo solucionamos esto? ¿No? No tenemos una sola respuesta, podemos pensar que nos tiramos el poste abajo, ¿no? Pero probablemente vamos a dejar a muchas personas sin luz. Luego podemos ir desconectando un cable uno por otro, pero puede llegar a ser un poco peligroso, podemos perjudicar a algunas personas, ¿no? Podemos poner un cable, un poste nuevo y hacer una nueva conexión. Hay mil formas y tenemos que entender, ¿no?, el por qué sucedió esto, ¿no? ¿A qué se debió que alguna persona decidiera un día poner un cable informal y luego vinieran otros más siguiéndolo, ¿no? Y cómo llegamos a este problema.
Y nos enfocamos en problemas difíciles, en problemas porque son difíciles, ¿no? Y muchas veces me dicen, pero hablas mucho de problemas, pero nos tenemos que enfocar en problemas. Nos enseñaron por mucho tiempo a solucionar cosas sin cuestionarnos el por qué. Y hoy en día tenemos que cuestionarnos el porqué de los problemas y por qué son difíciles. Porque estos problemas difíciles no se resuelven con más recursos, más tiempo o más personas, sino ya los estuviéramos resolviendo continuamente todos los días. Inclusive el COVID y toda esta situación ya estuviera resuelta si no fuera un problema difícil, ¿no? Si no fuera un problema que solo lo resolvemos con más recursos, más tiempo y más personas. Y muchas veces también pregunto, ¿no? O sea, relacionado a esto, ¿debemos crear valor centrándonos en nuestras ideas? ¿No? Y la respuesta es no, debemos de crear valor centrándonos en las personas, entender sus necesidades, entender los problemas y poder resolverlos. Y bueno, las ideas son bonitas, son bacanes, estamos acostumbrados a trabajar con ellas porque son nuestras y todo lo nuestro es bacán. Nos inspiran y todo lo inspirador también es bienvenido y también vienen y van, ¿no? Una idea del día de hoy no es la misma que yo tengo el día de mañana probablemente. Pero los problemas, ¿no? Son espinosos porque son de otros y bueno, y me toca resolver el problema de otro, pero ¿por qué? Si yo tenía una idea tan bacán, ¿por qué me haces ver problemas? ¿No? Pero los problemas duelen y afectan y existen y no se van, ¿no? Y acá es súper importante entender que un problema es un problema de verdad hasta que se solucione. Y acá podríamos tomarnos toda la mañana solo de hablar y entender, ¿no? ¿Qué es un problema? ¿Cómo se genera un problema? ¿Cuáles son los síntomas y las causas, los aspectos de un problema, ¿no? Para poder realmente entender qué es lo que sucede en un sistema. Y bueno, antes de seguir y poder ya entrar a nuestro tema, ¿no? Me gustaría hablar también de diseño centrado en las personas. Entonces, ¿qué es el diseño centrado en las personas? ¿No? Esa es una metodología, es un proceso que promueve, ¿no? El descubrimiento de un problema para posteriormente darle una solución que genere valor y transforme a las personas y su entorno, ¿no? Y esto es importante poder entender, ¿no? Hoy en día estamos en la era del usuario. Por los últimos 100 y tanto años, hemos pasado por la era del producto, ¿no? Donde la empresa Ford es un caso de éxito, hemos pasado por la era de la distribución, la era de la información, y hoy en día estamos en la era del usuario, de las personas, ¿no? Nos enfocamos en desarrollar productos y servicios con visión y estrategia que buscan entender al usuario cómo vive, cómo siente y qué necesidades tiene, ¿no? Y hoy en día tenemos que cambiar nuestras formas para poner al usuario al medio, a la persona al medio, y poder entenderlo y construir alrededor de él. Tenemos metodologías que nos hacen centrados en el usuario. Voy a presentarles las más conocidas. Deben conocer el Design Thinking, ¿no? Donde comenzamos por la empatía, definimos un problema, ideamos, prototipamos y testeamos. También tenemos el doble diamante del UK Design Council, donde también entendemos un problema, ¿no? Lo entendemos muy bien, lo analizamos, generamos una oportunidad, ideamos, prototipamos y llegamos a una solución. Y también tenemos el diseño centrado en los humanos de IDEO o de IDEORG, ¿no? Donde también a través de un proceso divergente y convergente podemos entender cuál es el problema, ideamos y luego generamos una solución para implementarlo. Esos tres procesos, como muchos otros, porque existen muchas metodologías, les he presentado solo las que conocemos mundialmente o las más famosas, ¿no? Son procesos donde nos enfrentamos a mucha incertidumbre, ¿no? Tenemos mucha incertidumbre, ¿no? Investigamos para encontrar patrones, aproximaciones, ¿no? Conceptualizamos a través de prototipos, tenemos claridad y enfoque y seguimos adelante con una innovación. Asimismo, es importante entender que el problema es divergente y convergente,
¿no? Y tenemos que constantemente estar trabajando de manera divergente, ¿no? Generando mucha información, generando muchas ideas, y luego de una manera convergente, pudiendo llegar a puntos específicos de cuál es el problema real, cuál es la solución para resolver este problema, y cómo lo voy a implementar, ¿no? Y es un constante proceso iterativo, ¿no? Donde exploro, creo, reflexiono, implemento, pero siempre puedo ir para atrás y para adelante, me puedo cuestionar algo, revisar una información y volver, ¿no? Muchas veces en clase me dicen, bueno, entonces nos olvidamos del paso 1 y 2 porque ya estamos en el 3. No, no tenemos que olvidarnos de nada, tenemos que volver a revisar nuestra información e iterar constantemente. Y eso lo aprendemos, adoptamos las mentalidades, entendemos los procesos, adoptamos las habilidades, también las herramientas, y lo hacemos. Entonces, cuando presento esto, surgen muchas preguntas. Todos podemos innovar, todos podemos usar estas metodologías, ¿por dónde comenzamos? ¿No? Y la verdad es que hay veces pensamos que solo unos cuantos pueden innovar, pero la verdad es que todos podemos hacerlo. Necesitamos la mentalidad, la habilidad, equipos y herramientas adecuadas para hacerlo, eso sí. Y es muy importante entender que sin esto, ¿no? Va a ser un poco difícil poder innovar de la manera, o transformar de la manera que les estoy proponiendo. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Esa siempre es la pregunta. ¿Por dónde comenzamos? Y comenzamos por entenderle la importancia de las mentalidades de innovación y desarrollarlas, ¿no? Muchas veces vienen y nos dicen, oye, me encantaría recibir un entrenamiento, me encantaría conocer herramientas, me encantaría conocer procesos, pero no me cambies mi forma de pensar. Y la verdad es que sí, muchas veces tenemos que trabajar primero en las mentalidades para poder entender bien esta metodología, estas herramientas, ¿no? Y para desarrollar una mentalidad de innovación, tenemos que pensar distinto, definitivamente. Tenemos que ir más allá y hacer que las cosas sucedan, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de las mentalidades de innovación que propone IDEO, ¿no? Son 7. Estas son las 7 que proponen IDEO, no son las 7 únicas que existen, pueden haber muchas más, de hecho hay muchas más, ¿no? Pero nos hablan de aprender de los errores, ¿no? Poder entender, poder trabajar experimentando, ¿no? Entendiendo qué aspectos estuvo mal de este experimento para no repetirlos, ¿no? Y aprender qué estuvo bien para potenciarlo, hacer que suceda. Muchas veces nos quedamos planeando en papel por 6 meses, por un año, ¿no? Estamos acostumbrados a lo que tradicionalmente llamábamos planes de negocio, ¿no? Donde teníamos un libro de 100 hojas, ¿no? Y finalmente todo esto podía caerse porque no probamos si es que funcionaba o no, probamos de a pocos. Nosotros hacemos que sucedan las cosas de a pocos y vamos iterando en el camino y vamos comenzando de poco para luego incrementarlo. La confianza creativa. Por mucho tiempo asociamos la parte de creatividad a los artistas, los diseñadores, y obviamente son carreras que fomentan mucho la creatividad, pero todos podemos ser creativos, todos podemos poder crear desde donde estamos, desde carreras de negocio, desde carreras de ingeniería, desde todos lados, ¿no? Lo importante es poder tener la confianza para poder expresarlo, para poder llevarlo adelante. La empatía, sobre todas las cosas, para poder entender a las personas, sus necesidades, sus problemas, y no creer que el problema que tiene otro es el mismo problema que tengo yo. No creer que mi problema es aquel que tienen todas las personas. Tengo que entender a las personas desde su perspectiva, desde su entorno, desde sus zapatos. Abrazar la ambigüedad, ¿no? Mitigamos mucho el riesgo porque obviamente nos enseñaron que estaba mal, y está bien, obviamente, no queremos arriesgarnos y perderlo todo, ¿no? Pero sí es importante dentro de la innovación, muchas veces no vas a tener la respuesta desde el inicio, y vas a tener que navegar la ambigüedad, ¿no? Y por eso es muy importante las mentalidades, las herramientas, las metodologías, ¿no? Porque al usarlas bien, de buena manera, y al saber abrazar la ambigüedad, probablemente vas a hacer un muy buen trabajo, ¿no? Pero sí tienes que saber navegar, saber trabajar con esta ambigüedad, con esta incertidumbre. El optimismo para poder lograr todas las mentalidades que hemos visto anteriormente, y la iteración constante, ¿no? El cambio constante dentro del proceso
¿no? Y del trabajo que hago. Entonces, a mí me gustaría que entendamos esto desde un caso real, ¿no? Quiero hablar de esta película, The Boy Who Harnessed the Wind, o El niño que domó el viento. La pueden ver en Netflix si no la han visto, y los que la han visto creo que van a poder tener una nueva perspectiva de la película. Prometo no spoilear la película, voy a decir algo, pero creo que van a tener que verlas para tener un full entendimiento del tema, ¿no? Entonces, ¿de qué trata la película? Es una película de un niño llamado William y el proceso de desarrollo de un molino de viento que finalmente salva a su pueblo, Wimble, en Malawi, África, de la hambruna, ¿no? La trama se divide en 5 partes que reflejan el proceso que William de cómo William realizó este proyecto, y este proceso lo podemos asociar al proceso de personas o el proceso de design thinking, ¿no? Entonces, el proceso en simple, de acuerdo a la película, ¿no? Es entender el contexto, entender el problema real, ¿no? William explora y ve más allá que los demás. También tenemos que entender a las personas, ¿no? Entender a las personas, sus problemas y diseñar la solución para el problema, ¿no? William se da cuenta que la única manera de regar no es a través de la lluvia, y él puede hacer que esto suceda de otras maneras a través de la experimentación, y lo comprueba. Y finalmente, hacerlo realidad. William trata de hacer entender a los demás que él sabe cómo hacer para poder regar las plantas sin lluvia, ¿no? Entonces entendemos los porqués para poder distinguir el síntoma de la causa. Pero le creen, se animan a apoyarlo, ¿no? Entonces el problema es que William tiene la solución, pero no tiene el apoyo. ¿Cómo relacionamos lo que pasa en la película con lo que pasa en la vida real, ¿no? Y muchas veces los esfuerzos de mejorar a través de la innovación fallan porque falta una estrategia, ¿no? Entonces hacemos súper bien el trabajo, nos sentimos súper contentos con el resultado, ¿no? Pero nos falta una estrategia para la innovación. Y eso es súper importante. Tenemos que hacer que la estrategia y la innovación se enamoren, ¿no? Usamos la innovación como un puente para llegar a los usuarios, entender sus problemas y solucionarlos de manera eficiente, efectiva y sostenible. Esa tarea ya la sabemos hacer bien. ¿Ya? Acá no estoy diciendo que no hacemos innovación. Sí, en parte hacemos innovación. Pero nos falta una estrategia de innovación para que podamos transformar. ¿Transformar qué? Transformarlo todo. Transformar las empresas, los sectores, los entornos, las ciudades, los países, el mundo, el planeta. Todo. Generalmente, los esfuerzos de mejora a través de la innovación fallan porque falta una estrategia de innovación, y aquellos esfuerzos solo se quedan en buenas prácticas. Debemos preguntarnos cuál es nuestra verdadera capacidad de innovar y transformar. Desarrollando solo productos y servicios que solucionan la vida de las personas nos convierte en el primero de la clase. Nos movemos bien, sobresalimos, y traemos novedades a la mesa, pero muchas veces nos quedamos en lo bonito, en lo estético, y no vemos si realmente estamos generando el cambio que queremos. Y no lo tomen a mal, porque no hay nada de malo en tener buenas prácticas, sacar productos novedosos adelante, ¿no? Pero en el fondo es solo una parte del todo. Y mientras las partes del todo no estén conectadas, no generamos cambio y transformación. Entonces, ¿por qué debemos de transformar? ¿No? Esa también es la pregunta, pero ¿por qué transformar? Me hablas mucho de cambiar, de transformar, y la verdad es que, pucha, yo estoy bien como estoy. Y bueno, en verdad, no estamos tan bien, ¿no? Tal vez podemos algunos de nosotros sentirnos bien con lo que tenemos, pero en verdad no estamos bien porque nos enfrentamos a sistemas caducos. Hoy en día, nuestro deber es entender el sistema por partes. Y para entender el todo y cómo estas partes se interconectan, debemos de ver la innovación y la transformación desde un enfoque sistémico. Hoy en día ya se está hablando del diseño sistémico y la innovación sistémica, ¿no? Y la innovación sistémica integra el pensamiento sistémico y el diseño centrado en las personas, con la intención de encontrar soluciones a problemas complejos.
El diseño sistémico trae a la mesa metodologías y enfoques que ayudan a integrar el pensamiento sistémico con el diseño hacia la sostenibilidad a nivel ambiental, social y económico. Y con ello buscamos enfoques diferentes para prosperar y donde el diálogo y el desarrollo orgánico de nuevas prácticas es fundamental. Entonces, William lo entendió así, porque el problema principal de la película es la gestión del agua. La tala de árboles ha introducido inestabilidad en el ecosistema existente. Además, no es posible plantar cultivos durante la estación seca. La acumulación de estos problemas conduce a la hambruna. Tyrell, el papá de William, prueba diferentes opciones que ya le funcionaron antes, ¿no? Pedir ayuda al gobierno y a conocidos, actividades espirituales para invocar a sus antepasados y así pueda llover, pero nada de esto funciona. Y Tyrell se resigna a esperar que llueva, mientras la situación empeora. Y William no está conforme. William no se queda conforme con esto. A través de la investigación identifica el problema real y su respectiva solución. La agricultura necesita agua, es decir, lluvia, y la construcción del modelo de viento permite el uso de la bomba de agua y por lo tanto regar las plantas y los campos, algo que su papá y otros agricultores veían imposible. Tenemos que comenzar por entender el problema real, ¿no? Tenemos que entender a las personas, involucrarnos en sus problemas, ¿no? Y tener la mirada que ellos tienen frente a estos problemas, ¿no? Entonces, tenemos también que entender que la innovación no es fácil, ¿no? Hablo mucho de esto como si fuera fácil, como si fuera algo que deberíamos hacer ya, pero obviamente toma tiempo. Y sabemos que ir de un punto A a un punto B nos va a generar mucha frustración, tensión, desorden y evasión. Y para poder navegar esto, la estrategia es súper importante. Y como ya lo mencioné antes, ¿no? Comenzamos por las mentalidades de innovación y con ellas aprendemos a usar las herramientas y navegar las metodologías. Aprendemos el saber hacer de la innovación y eso es sumamente importante. Comenzamos transformando a nosotros mismos, definitivamente, ¿no? Cuando hablo de adoptar las mentalidades de innovación, eso obviamente implica una transformación personal, porque necesitamos reeducarnos para la transformación. Si nosotros no cambiamos, nada va a cambiar. Tenemos que comenzar por las personas y es importante comenzar a adoptar estas mentalidades de innovación. Aprendemos haciendo y experimentando, confiamos, nos entregamos y arriesgamos. Y William lo hizo, ¿no? William lo hizo porque se enfrentó a muchos desafíos mientras desarrollaba el molino de viento, tuvo problemas económicos y tuvo poco apoyo por parte de sus amigos y familia. Pero su perseverancia, resiliencia y pasión le dieron vuelta a esos problemas. También usó herramientas, entendió el problema real y entendió bien el entorno, el contexto y a las personas. Entendió cómo se generaba la electricidad, cómo funcionaban los molinos y lo que necesitaba para construir uno. William utilizó toda la información a su alcance para definir y resolver el problema. Y finalmente, ¿no? Aplicó el saber hacer, se educó o se autoeducó a través de la investigación y las largas horas en la biblioteca tratando de entender la generación de energía. Él era curioso, era observador, era explorador. Asumió las responsabilidades de desarrollar aún más sus conocimientos y lograr lo que se propuso. Y además lo hicimos lo mismo, y acá voy a hablar un poco de nuestra experiencia en los últimos tiempos, ¿no? Nosotros trabajamos ya desde hace mucho tiempo con el diseño centrado en las personas, ¿no? Desarrollamos productos digitales, nos enfocamos mucho en el UX o en el diseño de experiencia de usuario, ¿no? También vemos temas de servicios, modelos de negocio, ¿no? Y así como ya les había enseñado las metodologías anteriores, nosotros también tenemos nuestra propia metodología que traduce nuestro trabajo y nos ayuda no solo a trabajar internamente, sino también a poder ayudar a nuestros clientes a innovar, a transformar. Entonces, al inicio de este año, cuando nos atacó esta pandemia y nos atacó a todos, nos dimos cuenta que el cambio era necesario. El copy-paste no era una opción, no teníamos que pasar de lo presencial a lo virtual copiando todo lo que hacíamos a lo presencial, teníamos que
entender realmente qué es lo que teníamos que hacer para poder entender este mundo, este nuevo mundo virtual. Cambiamos las maneras, entendimos que cambiar las maneras era importantísimo y teníamos que también ayudar a nuestros clientes a cambiar las maneras. Nos preguntamos y repensamos, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Si bien nos iba muy bien, pero teníamos que adaptarnos a la virtualidad. Teníamos que aprender nuevas formas, cambiar nuestras maneras. Pasamos de un poco a amateurs, porque ya veníamos trabajando una parte virtual. De hecho, uno de los partners vivía en Chile y trabajamos todo el año virtual con él por muchos años. Entonces, de un poco a amateurs pasamos a el expertise. Hoy en día, para nosotros la virtualidad es algo en que podemos movernos, podemos tocarla, podemos navegarla. Nos sentimos súper cómodos de trabajar. Creamos relaciones que puedan ser muy, muy buenas. Para la interna de la organización, trabajamos mucho con nuestro equipo para poder mantener esa relación de equipo que teníamos en lo presencial, y con nuestros clientes les damos la confianza para que ellos puedan confiar en ellos mismos y en nosotros, ¿no? Que esto es totalmente posible, ¿no? Y que a través de cómo trabajamos en la era presencial. Evidentemente, hay temas que nos obligan a lo presencial, pero hoy en día podemos decir con mucha seguridad que la virtualidad es nuestro buen amigo. Asimismo, prosperamos en la incertidumbre. Definimos que los servicios que ofrecíamos no eran lo único que nosotros podíamos ofrecer, ¿no? Sabíamos y conocíamos mucho la transformación, conocíamos mucho la importancia de la transformación cultural, de la transformación digital, teníamos mucha experiencia y mucho aprendizaje a lo largo de los últimos años, y decidimos también, ¿por qué no?, poder entrenar y poder pasar este conocimiento a través de distintos cursos que estén muy centrados en la transformación, pero no solo en la transformación digital y cultural, sino también en la transformación de lo presencial a lo virtual. Normalizamos la virtualidad, como ya les había contado, nos volvimos de semi-amateurs a expertos, ¿no? Y hoy en día la verdad es que navegamos muy bien, con altibajos, obviamente, como siempre, la virtualidad. Y nos adaptamos y superamos. Y sobre todo eso, ¿no? Al comienzo, en marzo, en abril, nos sentíamos bastante perdidos, nos sentíamos bastante dificultados de cómo iba a ser esto, ¿no? En un comienzo iba a durar 2 semanas, después tal vez iba a durar 1 o 2 meses, y hoy en día tal vez va a durar 2 años. Entonces nos adaptamos y lo superamos. Y hoy en día miramos al futuro. Definitivamente hacemos bien lo que hacemos, nos queda claro eso. Y nuestros clientes nos lo dicen. Pero hoy en día ya miramos al futuro. No nos quedamos conformes de que esto va a ser una situación que no se va a volver a repetir. Definitivamente, probablemente se va a volver a repetir, ¿no? Y de distintas maneras y de distintas formas. Y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, tomando esto en cuenta, de que miramos al futuro y de que no solo creamos nuestros cursos que están muy enfocados a la transformación, a poder entender la virtualidad, a poder manejarse con herramientas en la virtualidad para sentirse realmente tan cómodos como lo hacíamos en lo presencial. Asimismo también entregamos herramientas, entregamos mentalidades, ¿no? En nuestros cursos trabajamos todo relacionado a la transformación, ¿no? También nos preguntamos acerca del futuro. Y también decidimos explorar el diseño del futuro. Y por eso, antes de terminar, les quería contar que el futuro no se adivina, el futuro se diseña, ¿no? Y en Amable tenemos claro que el futuro se diseña. Venimos trabajando en iniciativas de diseño de futuro y hemos desarrollado diversos talleres y actividades relacionados a ello. El diseño de futuro permite generar cuestionamientos mediante la exploración de escenarios futuros preferibles, ¿no? Promueve el pensamiento estratégico y nos hace cuestionarnos sobre los efectos que tienen las tendencias económicas, sociales y tecnológicas en productos y servicios en el largo plazo. Nos ayuda a ejercitar el músculo para explorar escenarios futuros, ¿no? Muchos me dirán que es difícil definir
qué pasará en 10 años, cuando no tenemos claro qué pasará el próximo mes o el próximo año, y eso es cierto. Pero al definir el futuro que queremos, el futuro que preferimos, nos ayuda a proyectarnos a que el futuro no nos tome por sorpresa, como lo hizo en marzo de este año. Sobre todas las cosas nos ayuda a entender el sistema y a pensar y caminar hacia el cambio y la transformación que queremos. Seguimos estos 5 procesos, ¿no? Estas 5 etapas, perdón, del proceso, donde analizamos, divergimos, proyectamos, tangibilizamos y cuestionamos. Y a partir del análisis profundo de tendencias y tecnología, logramos situarnos en un año como el 2030, por ejemplo, de acá a 10 años. Y entendemos un escenario futuro. Y en el 2030, por ejemplo, con características basadas en tendencias actuales, ¿no? Donde hemos plasmado unos múltiples futuros que se pueden dar. Por ejemplo, hablamos de un mundo multipandemia, de un mundo digital, masivo, una digitalización de servicios masivo, ¿no? La inteligencia artificial como un nuevo normal, como un normal, ¿no? El consumo crónico, el desequilibrio mental, ¿no? Y todo esto potenciando mucho o tratando de potenciar mejores decisiones, consumos más inteligentes y la salud mental. Entonces, en este escenario que les presento hoy, ¿no? Abordamos problemáticas en función al tema elegido, ¿no? Ya puede ser banca, salud, educación, alimentación, ustedes llámenlo. Planteamos consecuencias y necesidades futuras a raíz de este escenario. Tangibilizamos nuestros resultados a través de la construcción de conceptos creíbles y tangibles y construimos prototipos que nos ayuden a visualizar mejor los conceptos. Y evaluamos, cuestionamos y diseñamos, ¿no? Y es importante entender que esto no es un taller de design thinking, parece, pero no lo es. Hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, en el design thinking, en el pensamiento de diseño o en el diseño centrado en el usuario, ¿no? Investigamos y hacemos. Diseñamos para hoy, para las necesidades del corto plazo. Investigamos centrado en el usuario, descubrimos sus necesidades y problemas de hoy y diseñamos productos y servicios que generen impacto hoy y sean sostenibles en el tiempo. En el pensamiento futuro o en el future thinking, ¿no? Investigamos e inspiramos. Inspiramos para generar un diseño para el largo plazo. Investigamos e identificamos fuertes tendencias del presente y futuro. Diseñamos para el futuro y generamos estrategias y una ruta para poder prepararnos para este futuro. Finalmente, quería decir que este diseño de futuro no alienta a la fantasía o a la ciencia ficción. El diseño de futuro nos ayuda a desafiar el status quo, las normas y prácticas actuales. Es una herramienta poderosa para poder generar enfoques, intereses, potenciales dentro de una industria actual o emergente, que colocan a las organizaciones un paso más adelante. Entonces, finalmente, yo les pregunto a ustedes, ¿qué haría William si con su conocimiento y las herramientas de diseño de futuro pudiera analizar escenarios y diseñar el futuro que quiere la agricultura de Malawi, África? Y también les pregunto, ¿qué harían ustedes acá en el Perú? Muchísimas gracias por su atención. Estaré abierta a las preguntas que puedan surgir y de parte de Amable, ¿no? Los invitamos a ser parte de nuestras grandes historias, nos pueden contactar y podemos conversar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pía, por tu presentación. Tenemos un tiempo y tengo justamente algunas preguntas que el público nos está haciendo a través de la web. Una primera que a lo mejor tiene que ver con lo último que mencionaste y también algo que has mencionado, ¿no? Sobre las mentalidades de innovación, ¿no? Si no me equivoco, mencionaste 7 mentalidades. ¿Esas mentalidades se pueden trabajar? ¿Cómo se pueden obtener? ¿Se pueden conseguir? No sé, algunos métodos, algo que tú nos puedas contar al respecto. Sí, las mentalidades de innovación sí pueden trabajar, ¿no? Usualmente estamos acostumbrados a poder entrenarnos en el uso de herramientas o metodologías, pero las mentalidades también se trabajan, ¿no? Evidentemente es un trabajo holístico en conjunto con herramientas y
y metodologías, ¿no? Pero lo importante acá es el diseño de los cursos, los talleres que aborden estos temas, ¿no? Entonces, yo puedo hablar específicamente por los talleres de Amable, sé que hay otros más, no voy a decir que son los únicos, pero específicamente por nuestros talleres, nosotros trabajamos mucho la mentalidad de innovación. No solo es como te aprendes el proceso o te aprendes las herramientas y las usas, sino acá también entrenamos una forma distinta de pensar que se adecue a estas herramientas, estas metodologías. Perfecto. Acá tengo otra pregunta, pero creo que tú la respondiste al principio, porque esta fue hecha al principio, y era qué se le considera innovación y qué no. Creo que al principio tú explicaste ya ese tema. Tengo otra pregunta acá con relación a las metodologías y herramientas de innovación. Tú nos pusiste un ejemplo como 3 metodologías, ¿no? Design Thinking y otras metodologías más que has mencionado. Muchas de las personas que estamos viendo en este momento somos personas que trabajamos en el ámbito de la calidad, estamos muy acostumbrados a trabajar con normas ISO. No sé si las conoces un poco, ¿no? Sí, Tal sí. vez la tradicional ISO 9000 y otras normas ISO. Y la ISO cada vez está interviniendo en más sectores y justamente está sacando una norma sobre innovación. No sé si la conoces tú, es la 56002, Sí. ¿no? Y hay un antecesor que es la UNE 166002. Entonces, no sé qué piensas tú de esas normas, o sea, alguna referencia, alguna información que nos puedas dar de esas normas, no sé si tienes algún conocimiento de ellas. Sí, o sea, bueno, definitivamente sí conozco las normas ISO, y sí específicamente hay normas ISO para temas de innovación y diseño, lo cual me parece genial, pero sí, obviamente dentro de el trabajo, ¿no? Tenemos que entender la parte que es experimental, que obviamente es tal vez un trabajo bastante desordenado, tal vez, no sé, no quiero llamarlo Ok. desordenado de mala manera, ¿no? Pero sí, obviamente llama mucho a la disrupción, al pensamiento divergente, ¿no? Y ya cuando entramos a temas bastante convergentes dentro del desarrollo de un producto de innovación, evidentemente las normas, como normas ISO, nos ayuda a poder aterrizarlo más. Y yo creo que obviamente es súper importante, pero sí también es importante poder entender que estos dos trabajos tienen que mezclarse, ¿no? Tienen que poder convivir el uno con el otro, y tenemos también que saber cuándo usar uno y cuándo no usarlo, digamos, ¿no? Cuándo usar una norma y cuándo es el momento de un pensamiento divergente para experimentar, crear, ¿por qué no inventar, ¿no? O innovar. Pero obviamente después de una innovación, después de la creación de una innovación o el diseño de una innovación, obviamente hay un trabajo de implementación y luego de la implementación una mejora continua, y ahí una norma ISO es súper importante, o una norma en general de desarrollo es súper importante, ¿no? Entonces, sí es importante. Yo hablo mucho de la ambidiestralidad para distintos temas en la innovación, entonces tenemos que poder hablar ambos idiomas y entender Claro, cómo desarrollarlo y cómo trabajarlo. perfecto. Y pensando un poco en estas metodologías, estas herramientas, y eso mencionas tú, ¿cómo es posible adaptar o adoptar estas normas en los ambientes tradicionales, ¿no? Porque muchas veces las empresas, sobre todo acá en el Perú, somos de trabajos muy tradicionales, entonces que llegue alguien con nuevas ideas, un tanto disruptivas, quiere crear nuevas cosas, cambiar procesos, qué sé yo. Entonces a veces las empresas dicen, no, vamos, ¿cómo podemos adaptar, ¿no? O adaptarnos nosotros en general a esas nuevas herramientas que están ya andando por el mundo? Es, yo creo que la respuesta es por partes, ¿no? O Ujú. sea, creo que muchas veces, y me ha pasado, ¿no? Que muchas veces uno ya entusiasta y quiere cambiarlo todo de la noche a la mañana, y la verdad es que tenemos que entender también, ¿no? O sea, cuando hablo de sistemas, no solo me refiero a un sistema como país o como ciudad o como región, ¿no? También dentro de las empresas hay sistemas y hay que entender esos sistemas, cómo trabajan, cómo se mueven, ¿no? Y cuáles son no solo la disponibilidad, sino también la apertura al cambio, ¿no? La necesidad al cambio, ¿no? Y por dónde comenzar muchas veces, porque nosotros en Amable nos referimos mucho a un trabajo que es cambiar la rueda del coche andando,
¿no? Entonces esto no es como cambiamos y transformamos, o sea, paramos de trabajar, cambiamos y transformamos y luego venimos, sino tenemos que hacerlo andando, ¿no? Entonces tenemos que entender bien por dónde comenzar, cómo comenzar, y yo siempre digo, comenzamos por las personas, o sea, para mí eso es súper importante, porque tú no puedes imponer cambios, ¿no? Y hoy día vamos a pensar ágil y dejamos el pensamiento tradicional y todos se olvidan de todo, no. O sea, obviamente tenemos que entrenar a las personas, tenemos que reeducarnos, o sea, muchas veces, muchos de nosotros, yo egresé hace 20 años de una carrera de administración, ¿no? Y hoy en día siento que mi carrera de administración, si bien me ha dado muchas bases y me ha dado mucho, pero uso muy poco de mi carrera de hace 20 años. Entonces, hay que reinventarnos, hay que reeducarnos, hay que repensar las cosas y sobre todo las cosas hay que cuestionarnos, ¿no? Y a partir de eso, ¿no? Ver y entender cómo estos cambios pueden introducirse poco a poco dentro de una organización, ¿no? Y con qué áreas trabajamos. Hay veces, tal vez, el área de recursos humanos es súper importante para toda la organización, pero hay veces hay áreas más relevantes por dónde comenzar y cómo, y a entender cómo la innovación y el pensamiento ágil se disemina a lo largo de toda la organización, ¿no? Cada organización es un mundo, así que... Sí, y acá, ahondando un poco más en el tema, me dicen incluso que, imagínate acá en el sector estatal, conocemos en el Perú que es bien regulado, todo está con procedimientos, con una serie, todavía es más difícil ahí hacerlo, no sé, en ese espacio que todavía es mucho más controlado, ¿qué, qué le puedes recomendar tú a esos que es en el sector estatal? ¿Qué recomendarías? ¿Por dónde podrían comenzar? ¿Qué crees tú? No sé. Yo pienso, bueno, obviamente voy a salir de este supuesto del coche, cambiar la rueda del coche andando, pero yo creo que un trabajo muy importante es poder cuestionarnos las normas que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, son normas y maneras que han sido diseñadas hace mucho tiempo, muchas de ellas también en contextos no digitales, o sea, muchas formas, muchos sectores tienen normas que están ligadas a años donde la tecnología todavía no era un normal, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarlo, tenemos que entender a las personas dentro de ese sector, ¿no? Como yo siempre digo, por ejemplo, la educación, ¿no? No podemos pretender enseñarle a un niño hoy que es nativo digital, ¿no? Como se le enseñaba a un niño hace 30 años que no había visto, la única pantalla que veía era una pantalla de televisión en blanco y negro, En blanco y negro. probablemente en la cocina de la casa, ni siquiera cada uno en un cuarto. Entonces, es súper importante poder entender eso y cuestionarnos eso, de buena manera, evidentemente, y poder no hacerlo desde nuestra perspectiva y defendiendo nuestra perspectiva, sino también entendiendo la perspectiva del usuario. ¿Ya? Yo no puedo poner mi perspectiva de cómo debería ser el sistema de salud público si es que yo no uso y no conozco el sistema de salud público, si nunca hice una cola, si nunca saqué una cita, si nunca me atendí, ¿no? Entonces, lo puedo hacer, pero tengo que entender a aquellos que están ahí en el medio de ese sistema de salud y que día a día se enfrentan a él. Eso es muy importante, Okay. ¿no? Entonces tenemos que sacarnos esos lentes, nuestros lentes y ponernos en los lentes del usuario. Y un poco en eso también, una pregunta relacionada, ese cambio, ¿cuánto tiempo puede tomar? Yo sé que es una pregunta muy... en alguna organización, digamos, o tu experiencia, ¿qué crees tú? Lo que has vivido en algunas empresas, ¿cuánto tiempo tomó ese cambio? No sé. Bueno, los cambios toman tiempo, ¿no? Y justo acabamos de salir de un proyecto sobre temas de construcción, ¿no? Entonces, una constructora quiere innovar, quiere centrarse en su usuario, no necesariamente la construcción específicamente, pero sí lo que viene después de que la persona se muda al inmueble, ¿no? Quiere transformar la vida de sus usuarios, de sus compradores, sus clientes. Lo quiere hacer a través de un programa
desarrollo sociocultural que vaya más allá de la responsabilidad social empresarial, que transforme, ¿no? Entonces nos pidieron poder entender qué es lo que podían hacer y a través de eso poder diseñar un nuevo modelo de negocio o nuevas formas de hacerlo. Y nuestra solución, que conllevaba modelos de negocio relacionados a la transformación, a lo que es empresa social y una serie de cosas adicionales, ¿no? Tenía un planteamiento de 5 años. Pero obviamente los primeros 2 años eran vitales, o los primeros 2 años era poder realmente transformar ciertos temas, o sea, insertar productos digitales, transformar los servicios, poder llegar a las personas de manera más clara, y en el segundo año proponíamos insertar más tecnología para poder juntar la tecnología con el desarrollo social y poder lograr digamos, un modelo de negocio disruptivo, ¿no? Entonces, claro, 5 años puede sonar un montón, pero el trabajo de los primeros 2 años era súper claro para ellos. Entonces nos decían, claro, o sea, si yo quiero lograr esto que tú me propones en 5 años, no puedo pretender hacerlo en los siguientes 2 años. Tengo que primero prepararme yo, preparar ese entorno, preparar todo, saber luego a estos cambios que ya van a ser únicos o disruptivos, ¿no? Entonces, claro, así nomás tú dices una solución en 5 años, tú me dices, estás loca. Pero sí es importante poder entender cómo llego a eso en el 5.º año. Inclusive el diseño de futuro, ¿no? Es súper importante también plantearnos las cosas a 10 años, ¿no? Obviamente no sabemos si va a ser así, pero vamos a crear, ¿no? El camino y vamos a construirlo mirando a eso, y en el camino cambiarán ciertas cosas y en el camino nos sorprenderán muchas otras cosas, pero también por eso también es muy importante la mentalidad de innovación, ¿no? La experimentación, el hacer, el hacer, ¿no? Antes de aprender haciendo o experimentar y hacer, ¿no? Prueba y error, entre otras cosas. Perfecto. Y siguiendo en este tema, ya hemos hablado de los cambios en las empresas, en el Estado. ¿Qué recomendaciones tú le darías para una MIPYME, para una micro y pequeña empresa? ¿Es posible también implementar estos sistemas? ¿Qué recomendaciones les podrías dar a las MIPYMES? Bueno, esta conversación la tengo bastante con emprendedores. Trabajamos, de hecho, nosotros tenemos un curso para el desarrollo de emprendimientos innovadores, ¿no? Entonces, justo en uno de los cursos, una de las chicas me dice, oye, pero en verdad, ¿qué pasa si yo quiero solo, o sea, no quiero innovar, no solo quiero hacer un negocio que pueda vender? Y yo le digo, bueno, o sea, está bien, hazlo. Es importante poder entender, ¿no? Yo creo que dentro del desarrollo de empresa tenemos que entender que si hay, por ejemplo, un desarrollo de empresa donde la necesidad está sobre cualquier otra cosa, tal vez la innovación no sea la solución, tal vez acá tenemos que buscar un poco nuestras habilidades, nuestras herramientas y poder generar los ingresos que necesitamos en ese momento para sobrevivir, ¿no? Pero si yo estoy más con un enfoque más de deseo, más de, oye, quiero emprender, quiero realmente innovar, quiero transformar, ¿no? Entonces ahí sí yo diría, bueno, andemos por un camino que tal vez va a tomar un poco más de tiempo, que tal vez va a ser un poco más complejo, pero definitivamente va a generar muchas oportunidades, o sea, no solo en lo que es un producto o servicio para una persona, sino también en la escalabilidad, en la generación económica, en el desarrollo social, ambiental, ¿no? Que es súper importante para el país, ¿no? Entonces, también me ha pasado anteriormente, ¿no? El ímpetu de joven que dice, no, todos debemos innovar, pero no, evidentemente tenemos un país donde hay mucha gente que necesita emprender por necesidad, que necesita generar ingresos. Entonces, ahí tal vez la innovación puede ser un poco difícil o no relevante en ese momento, ¿no? Yo invitaría, una vez que los casos de éxito por necesidad
tengan una estabilidad, ahí sí les diría, bueno, comiencen a innovar, comiencen a invertir en innovación, porque no solo va a ser bueno para ustedes, sino para muchas personas dentro del país, ¿no? Pero obviamente ya eso termina en la decisión de cada uno, ¿no? En qué es lo que quiere hacer. No es fácil, o sea, definitivamente no es fácil, pero yo creo que sí hay bastante apoyo en temas de emprendimientos digitales, sociales. Hay apoyo acá en el país, y eso es bueno, ¿no? ¿Que puede mejorar? Sí, puede mejorar, creo. Que podemos tener más oportunidades también, pero hoy en día también las oportunidades van más allá de las fronteras. Entonces, en emprendimientos innovadores, creo que no solo en el Perú, sino en el mundo hay mucha oportunidad, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Sí. Ahora, me están preguntando un concepto que no sé si a lo mejor lo conoces. Me dicen que se llama el sense making. ¿Sí lo Sí. conoces? Perfecto. Me dicen, si lo que hemos hablado tiene algo que ver con eso ahí, y tú qué piensas que se eduque con base a este concepto de sense making. No sé, ¿cuál es tu opinión? El sense making responde al propósito, ¿no? Y es súper importante, o sea, también dentro de todo lo que he hablado, el propósito es vital, ¿no? Antes nos centrábamos en herramientas tradicionales como la misión, la visión, y desarrollábamos, y esto ha evolucionado, ¿no? No quiero decir que ya no se usa, porque sí se sigue usando, y es importante, pero hoy en día tenemos que entender el propósito, ¿no? Y el propósito es aquello que mueve, ¿no? A los equipos, a las empresas, a poder lograr más y llegar a más, ¿no? Entonces estos propósitos, o sea, trabajamos dentro del sense making, se trabaja mucho el propósito personal, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿No? Y también se puede trabajar a nivel organizacional, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta empresa? ¿Cómo quiere transformar? ¿No? Y generalmente nos centramos en una transformación tal vez de triple impacto, ¿no? O sea, una transformación no solo económica, sino social y ambiental. Entonces, hoy en día las empresas también definen su propósito, y una vez que tienen el propósito definido, ¿no? Pueden crear estrategias para poder trabajar y alcanzar esas estrategias, ¿no? Con los jóvenes, millennials y sobre todo con centennials, hoy en día el propósito es súper importante también, porque ya no son chicos que necesariamente solo se mueven por dinero, sino también se mueven por un fin mayor, ¿no? Entonces poder trabajar en los propósitos antes de enfrentar un problema ayuda también a navegar estas incertidumbres, a poder quedarte fiel a lo que estás haciendo, ¿no? Y poder sobrepasar los obstáculos, los momentos, ¿no? Y yo creo que puedo dar el ejemplo específico también de Amable, donde tenemos súper claro el propósito y tenemos a un equipo súper alineado al propósito, ¿no? Donde queremos diseñar para un mundo más amable, queremos transformar para un mundo más amable, ¿no? Y eso nos mueve a todos en nuestro día a día. Definitivamente no es algo que estamos repitiendo, no es algo que lo tenemos pegado en una pared, ¿no? Pero sí es algo que lo tenemos nosotros mismos, y que cada una de las personas que trabaja en la empresa, ¿no? Está muy relacionada a eso, ¿no? O sea, está ahí porque realmente desde su posición quiere diseñar para un mundo más amable. Y eso es súper importante. No nos queda mucho tiempo, pero todavía una pregunta que sé que es bastante amplia. A ver, vamos a ver. Hace un momento mencionaste que, claro, ahora con las nuevas tecnologías a los niños pues se les puede educar de diferente manera. La pregunta va un poco en esa dirección. ¿Qué cambiarías tú el día de hoy en la educación, en los colegios, en las universidades, ¿no? Para lograr ese pensamiento que tú estás mencionando? Lo más breve que puedas, por favor, porque nos acaba el tiempo. Tenemos un Les minuto. enseñaría a resolver problemas difíciles. Esa es mi respuesta. Muy bien, Sí, darles ahí. pues entraría en eso. Perfecto. Muy bien, bueno, Pía, muchísimas gracias realmente por tu presentación, muy interesante. La verdad que has movido bastante el tema de las preguntas, y muchas gracias nuevamente por tu ponencia. A nombre del Comité de Gestión de la Calidad, agradecemos tu excelente exposición. Muchas Muchísimas gracias. gracias.
Muchas gracias, un gusto de haber compartido con ustedes esta mañana. Muchas gracias, gracias a ti. Bueno, continuando con el programa, ya nos faltan unos 30 segundos, pero vamos a hacer la presentación. Vamos a hablar ahora del tema blockchain y metodologías ágiles. Esta presentación estará a cargo del doctor Javier Alba García. Él es director de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad San Martín de Porres. El doctor Javier Alba García es doctor en educación, doctorando en negocios internacionales y candidato a doctor en Business Administration. Tiene una especialización en marketing relacional por la Universidad de Sevilla, MBA de la Universidad de Quebec, ha cursado PADE de Finanzas en ESAN, participado en el programa para ejecutivos Kellogg en marketing de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, es coach ontológico senior certificado por Newfield Network, cuenta con más de 27 años de experiencia en cargos gerenciales y ejecutivos de marketing, finanzas y educación, además de ejercer la docencia a nivel pregrado y posgrado. Actualmente se desempeña como director de la carrera de negocios internacionales de la Universidad de San Martín de Porres. El doctor tendrá 40 minutos para su ponencia. Dejamos entonces con la palabra al señor Javier Alba García de la Universidad San Martín de Porres. Hola, buenos días, ¿cómo están? Estuardo, muchas gracias por la presentación. Bienvenido. Muchas gracias, sí, pues acá estamos. Mi nombre es Javier Alba, soy director de la carrera de negocios internacionales de la Universidad San Martín de Porres. Y una de las cosas que vamos a ver es, primero un poquito mirar cómo está el mercado, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de blockchain. Y esta pandemia, esta nueva forma de vivir, nos ha adelantado para mí, hemos adelantado en el tiempo en cuanto al uso de herramientas digitales. Si bien es cierto, ya las empresas estaban empezando a utilizarla, pero había muchas reacias a desarrollar estos nuevos sistemas de información, ¿no? La expositora anterior muy bien dice pues que los jóvenes tienen que adaptarse a las nuevas metodologías que existen en el mercado. Y yo creo que las empresas también, ¿no? Este nuevo contexto está haciendo que las empresas de una u otra forma hayan acelerado su forma de acercarse a la demanda, ¿no? Y el e-commerce, por ejemplo, ha acelerado este proceso. Bueno, ya Albert Einstein nos había dicho en una frase que los problemas significativos que enfrentamos hoy en día no se pueden resolver en el mismo nivel de pensamiento en el que fueron creados. Claro, y es que día a día nosotros tenemos pues que resolver de diferente forma lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y entonces, bajo esa premisa, es que quiero mirar con ustedes el contexto empresarial actual. Entonces, hoy, el mundo globalizado, si quieren, ¿no? O el mundo actual es globalizado, ¿no? Ya no podemos mirar solo el mercado local, ¿no? Porque estamos afectados por variables competitivas a nivel mundial. Y es más, yo creo que tenemos que empezar a mirar esos océanos azules que nos permitan crear demanda, ¿no? Porque estamos enfocados en vivir el market share, la competencia, de vivir la participación en mercado, competir por precios y lo peor de todo, competir por esa misma demanda que tienen los demás, ¿no? Vivimos hiperconectados con todo lo que hacemos. Existe un mercado dinámico y con ritmos de cambio acelerado, como yo digo, ¿no? Ecléptico y fragmentado. Y esto es en todos los órdenes, cultural, político, económico, científico, tecnológico, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy en el mercado. Entonces, esto implica que tengamos interdependencias extraorganizacionales, ¿no? Ya no solo, esto es como trabajar en equipo. Seguramente podríamos tener un gerente, una persona dentro de la empresa con unas competencias muy buenas, solo seguramente logrará un objetivo, pero si trabaja en equipo, va a lograr mejores objetivos. Es igual
hoy este mundo actual nos exige trabajar interdependencias con otras empresas, ¿no? Entonces, hay incremento de la incertidumbre, eso lo voy a tratar un poquito más adelante. Muchos empresarios, muchas personas trabajaban por intuición. Yo creo que la fuerza de venta, sí, voy a hacer estos canales, creo que. No, hoy vivimos mucha mayor complejidad, ¿no? Entonces tenemos que utilizar herramientas que nos permitan alcanzar esto. Entonces las situaciones contraintuitivas que son difíciles de comprender, predecir y controlar. Ya no podemos trabajar por intuición. Necesitamos herramientas que nos permitan tomar decisiones adecuadas, precisas, ¿no? Ya no podemos pensar en planificaciones pues, de 2, 3, 4 años cuando no sabemos qué va a suceder ni siquiera a 6 meses. Entonces, nuestra capacidad para tomar decisiones se ha visto seriamente limitada, ¿no? La intuición, la experiencia y los enfoques tradicionales ya no bastan, ¿no? Ya no es suficiente, ¿no? Hoy necesitamos transparencia, respeto, coherencia, seguridad, ¿no? Y no podemos, confianza, no podemos trabajar con métodos tradicionales. La adaptación al aprendizaje se convierten en características que todas las organizaciones necesitamos, ¿no? Deseadas. No podemos quedarnos detenidos en el tiempo, necesitamos permanentemente adaptarnos a lo nuevo del mercado. Y requerimos para esto nuevos modelos y herramientas, ¿no? Con la realidad planteada. Es ahí donde va a aparecer el blockchain. Entonces, a pesar de que les estoy diciendo esto, 8 de cada 10 CEOs prevén una mayor complejidad, pero la mitad se siente preparado para asimilarla. No, todavía no se ejecuta eso de que sí, yo creo que la complejidad existe en el mercado, pero no estoy preparado para enfrentarla, ¿no? Entonces, hoy los retos modernos en las organizaciones es que tenemos, como les dije, estar sincronizados, ser robustos en su ejecución y ser súper flexibles. Si no, la maquinaria no va a funcionar. La maquinaria se va a detener en algunos espacios de su recorrido, ¿no? Y no podemos darnos ese lujo. Entonces, ¿qué necesitamos hoy? Los que tenemos empresa, los que estamos viviendo este mundo tan competitivo, tan cambiante, es resiliencia, flexibilidad, sostenibilidad, aprendizaje, ¿no? Autogestión, tolerancia a los fallos, consumo eficiente. Entonces, estas son las nuevas propiedades que necesitamos en las empresas. Y algo muy importante, la premisa es no creer en la intuición, ¿no? De hecho, estamos muy acostumbrados a tomar decisiones rápidas, pero no podemos trabajar así. Tomar una decisión o resolver un problema implica buscar soluciones potenciales y evaluar las soluciones y elegir la adecuada para poder caminar bien. Entonces, la intuición se revela insuficiente. La complejidad en la que vive el mercado empresarial es contraintuitiva. Y la intuición ignora a la complejidad y no la evalúa, ¿no? La intuición no evalúa el estado en el que estamos y por eso necesitamos maquinaria detrás para poder resolver. Bajo esa premisa aparece la necesidad de la transformación digital. Yo no puedo hablar de blockchain si no entendemos que necesitamos entender que debemos mirar la transformación digital y cultural. Y cuando hablo de transformación digital, no necesariamente me estoy refiriendo a tecnología. Me estoy refiriendo es resolver la estrategia de otro punto de vista, detenernos a pensar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Interiorizar como CEOs, como gerentes, como líderes de la organización, cómo es que nuestras estrategias tienen que ser llevadas de una forma diferente. Y a partir de eso, vamos a mirar la tecnología y la transformación digital. Y una de las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿cuántos de los procesos que tenemos dentro de la compañía están digitalizados? ¿No? Yo escucho siempre que hoy los jóvenes son digitales. En las empresas estamos usando mucha digitalización. Y tener redes sociales no es ser digital. Que los jóvenes utilicen sus teléfonos, sus smartphones para comunicarse a través de Facebook, YouTube, Instagram, esos son canales digitales. Transformarse para la era digital requiere actualizar la mentalidad estratégica más que la infraestructura de tecnologías de la información.
¿no? Yo tengo que cambiar ese chip, tengo que mirar dentro de la compañía qué debo hacer, cómo debo entender el mercado, ¿no? Y a partir de esa mentalidad estratégica, recién mirar la infraestructura de TI. Tradicionalmente las TI se han empleado para optimizar procesos, ¿no? Reducir riesgos y administrar negocios. Entonces, hoy las TI desempeñan un papel estratégico, es reimaginar, reinventar, ¿no? Y las habilidades ágiles y blandas empiezan a aparecer, ¿no? ¿Cómo es que hoy a través de un Model Business Canvas yo voy a diseñar o rediseñar mi negocio? ¿Cómo es que a través de un lienzo de propuesta de valor yo voy a definir qué es lo que le voy a ofrecer al mercado? Muchas empresas aún siguen siendo, creo que ya son muy pocas, ¿no? Siguen desarrollando primero la oferta y después buscar la demanda. Ya eso ha cambiado, ¿no? Estas habilidades ágiles o las habilidades blandas nos van a permitir redefinir de una manera diferente cómo es que ofrecemos al mercado nuevos productos, ¿no? Por ejemplo, primero pues tengo que ver cuál es la problemática que existe en el mercado y a partir de eso desarrollar una propuesta de valor. Tengo que reimaginar y a partir recién de eso voy a buscar, voy a crear demanda, ¿no? Y para eso sí nos van a servir las TI. Una vez que yo determino cuáles son esas necesidades del mercado, voy a crear una oferta, un producto o servicio que alcance ese mercado. Y para eso tengo que redefinir también mi demanda, ¿no? No voy a pensar que los aspectos geográficos, demográficos, psicográficos hoy son suficientes. Cada persona es todo un mundo. Entonces yo tengo que establecer, por ejemplo, en una metodología, el Buyer Persona, ¿no? O cómo es que Scrum, es una metodología ágil, cómo es que el Scrum me va a ayudar a desarrollar proyectos que antes se demoraban 1, 2 años, hoy en 3, 4 semanas ya tengo redefinido un proyecto y lo voy entregando de poco a poco a mis clientes, ¿no? Entonces, la visión de las TI, de negocio de las TI es que el 52% es un habilitador crítico de la visión de negocio de negociación de la organización. Entonces, tengo que mirar así el TI, ¿no? Entonces, la transformación digital me va a permitir una visión estratégica del negocio en particular que va a pretender rediseñar los modelos de negocio, ¿no? Transformar los modelos operacionales, optimizar mis actuales procesos y transformar los puestos de trabajo, que a propósito también ya se empiezan a redefinir, ¿no? Yo escuchaba también al expositor anterior cómo es que hoy necesitamos nuevas competencias, ¿no? Cómo es que los jóvenes en los colegios tienen que tener un aprendizaje diferente. La enseñanza tradicional, presencial, o esa forma, esa didáctica, esa metodología no puede ser utilizada de ninguna manera hoy a través de lo no presencial, ¿no? No, eso no puede ser. Ya necesitamos que los jóvenes conecten de otra forma. No necesitamos, bueno, este es un webinar, por eso estoy yo que hablo, porque si no yo hubiese parado y hubiese empezado a conversar con ustedes. Pero el caso está que no podemos seguir comunicándonos con los chicos en la forma como algunas instituciones lo hacen, ¿no? Necesitamos usar metodologías o didáctica diferente. Entonces, el enfoque es que la transformación digital nos va a permitir centrarnos en el cliente, y es que hoy el cliente es el que nos controla, nos domina, por él hacemos todo, ¿no? Entonces tiene que estar también orientado a la eficiencia de las operaciones y que potencie el valor de los datos para el negocio, ¿no? Eso nos va a permitir. ¿Cuáles son estos objetivos? Con este enfoque es que vamos a crecer. Esta forma de analizar el negocio con data nos va a permitir crecer, ya sea en un mercado actual o en un mercado nuevo, ¿no? Un mercado azul o un océano azul. Entonces vamos a potenciar la calidad del servicio y empieza a parecer que necesitamos mucha transparencia, ¿sí? Entonces, de hecho, todos estos contenidos van a estar soportados en tecnologías facilitadoras, ¿no? Y va a aparecer el mobile, el cloud, el social media, la analítica, la seguridad o el Internet de las cosas, ¿no? Y empieza ya a aparecer, a pesar de que al 2010 ya el IO, todo eso ya está funcionando, nosotros todavía estamos empezando a desarrollar estas tecnologías, ¿no? Entonces, estas tendencias tecnológicas disruptivas ¿no? nos permiten, pues, que tenemos que mirar la ciberseguridad, cómo es que vamos a controlar los datos
las identidades, ¿no? ¿Cómo es que hoy día necesitamos que la trazabilidad de nuestras operaciones sean hechas con seguridad y los hackers no las bloqueen, ¿no? Necesitamos que el almacenaje esté en la nube. Antes necesitábamos ambientes gigantes que almacenen la información, no los servidores. Hoy ya no existe eso. Hoy le pagamos a una empresa y tenemos almacenado y súper segura la información. La hiperconectividad a través de las redes sociales y el IoT de las cosas es lo que se viene muy fuerte, ¿no? Vamos a estar conectados y algunas empresas ya están conectadas a las casas, a las empresas inteligentes, a las casas inteligentes, donde ya van a saber los supermercados, por ejemplo, qué necesidades tenemos de alimentos en la casa a través de los sensores, ¿no? Entonces, el mundo inteligente también empieza a aparecer, el aprendizaje de las máquinas, a través de los sensores, de todo lo que está haciendo, es la industria 4.0. Ya tenemos la impresión de 3D, ¿no? Ya hasta los órganos nuestros van a ser tratados a través de estas impresiones. Entonces, todo está cambiando, ¿no? La supercomputación, computación en memoria Big Data, ¿no? Estos grandes almacenes que a través de los CRM nos van a permitir alcanzar nuevos mercados. Entonces, estas tendencias disruptivas, la computación en la nube, las redes sociales, los datos móviles, la analítica en Big Data, el IoT, el Internet de las Cosas, aprendizaje, realidad aumentada y el blockchain, va a ser de que entremos realmente a una era digital. Entonces, los sensores nos van a permitir identificar qué es lo que necesitamos, ¿no? El aprendizaje de la máquina para desvelar la complejidad, ¿no? De esto que se vive en el mundo empresarial. El Big Data para aprender de cualquier cosa, ¿no? De cómo es que con lo que ocurre vamos a tener una analítica que nos permite alcanzar pues información y nos va a permitir tomar decisiones diferentes. La inteligencia de datos, la analítica y el blockchain para garantizar la confianza, ¿no? Ya hay promotores de la revolución industrial. Ya en 2017 teníamos a Microsoft, SAP, IBM, Google, Facebook, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos clave para que ocurra todo lo digital? Son las personas, los negocios, las cosas y la nube, ¿no? Donde vamos a almacenar. Pero esto aparece en nuevos retos, ¿no? Yo quería, un momento de detenerme acá, porque yo no puedo hablar de blockchain, no puedo hablar de transformación digital, no puedo hablar, si es que dentro de las empresas no empezamos a ver las nuevas competencias o nuevos cargos que debamos de tener. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un lead marketing especialista en la empresa, ¿no? O un mobile marketing manager, o un digital project manager, un e-commerce manager, ¿no? Un e-commerce. ¿Cómo es que hoy muchas empresas han empezado ya a vender a través de redes sociales? ¿No? Por la pandemia que estamos viviendo. Pero estos son las nuevas posiciones, los nuevos retos que debemos ir mirando dentro de la compañía. ¿No? Claro, en muchos casos vamos a necesitar a las personas que tenemos, pero ya hoy la nueva tendencia digital nos hace ver que necesitamos gente especializada en el tema. Y esto también ocurre para el sector educación, que tienen que estar mirando estas nuevas tendencias digitales y cómo es que no solo vamos a capacitar a los jóvenes en liderazgo, negociación, empatía, trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Sino también tenemos que desarrollar sus habilidades digitales, ¿no? Hoy, si yo quiero vender, tengo que tener un conocimiento ya ni siquiera básico. Tengo que saber cómo manejo el Zoom, cómo manejo, bueno, no por hacerle publicidad al Zoom, pero tengo que saber cómo alcanzo el mercado de una manera diferente, cómo me conecto con el cliente y no pierda ese espacio de interconexión. Entonces, la transformación digital y mundos posibles, y acá ya va apareciendo el blockchain, ¿no? Esos son escenarios futuros que vamos a tener, ¿no? El Internet, el social, el mobile, cloud, big data, la impresión 3D, el Internet de las cosas, la nanotecnología, robótica, blockchain, es cómo va a empezar a interactuar con diferentes escenarios, ¿no? Y estos van a ser aceleradores de cómo es que vamos a conectar con temas que queremos desarrollar dentro de la empresa, ¿no? Logística, transporte, economía circular, ¿no? Entonces, esto es lo que se viene muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Si yo voy a, de hecho, si voy a implementar, ya empezando ya a hablar de blockchain, es
tengo que implementar pues tecnologías digitales en toda mi organización. Tengo que mirar el cloud, big data, mobile, ¿no? Y el impacto es que la digitalización cambia la forma de trabajar. Ya hoy estamos trabajando desde casa, ¿no? Hoy todos hacen webinars, todos hacen summit, congresos de manera no presencial, ¿no? Entonces, ese es el impacto. La digitalización incrementa la dinámica del cambio, ¿no? Y esto tiene que ver con la innovación. Y también tenemos que ver dentro de las compañías cómo es que aparece la gestión de la innovación, ¿no? ¿Y qué sabemos de innovación? ¿No? Entonces empiezan a aparecer temas de que hoy, como les decía láminas atrás, no podemos estar detenidos en el tiempo con lo que tenemos, porque lo que tenemos ya no sirve para el presente, ¿no? Tenemos que estar renovando, innovando permanentemente, ¿no? Entonces, ¿qué requerimientos tenemos? Requiere nuevas fortalezas y competencias, lo que yo les decía. No puedo implementar un blockchain si yo dentro de la compañía ni siquiera entiendo que la transformación digital tiene que ya ser aceptada. Entonces, la digitalización requiere nuevas formas de liderazgo, ¿no? Ya no el liderazgo tradicional, el del que habíamos estado acostumbrados. Hoy necesitamos un liderazgo transformacional, donde los líderes deben ser empáticos, carismáticos, entender, mirar a las personas de una manera diferente. Y la digitalización requiere también nuevas capacidades organizacionales, porque no solamente las empresas tenemos que acercarnos los empleados, tenemos que mirar a los empleados, sino también cuáles son las capacidades que tenemos dentro de la compañía, ¿no? Hoy tenemos espacios, ya no pues los cubículos, no sé, un montón de cosas que tenemos que ver. ¿Cuál va a ser el resultado? Que la digitalización va a cambiar la cultura organizacional, ¿sí? De hecho, la cultura cambia con todos estos procesos. Y de ahí tiene que aparecer la empresa inteligente. Y yo, como les decía, ya al 2010 ya hablábamos de transformación digital, ¿no? Y estamos al 2020, donde ya deberíamos estar trabajando en tecnologías inteligentes. O sea, quiere decir la empresa inteligente, ¿no? De hecho, en los 80 trabajábamos la automatización industrial, al 2000 la automatización de procesos de negocio, al 2010 la transformación digital y hoy la empresa inteligente. Pero, ¿qué quiero decir con empresa inteligente? Antes, la automatización industrial, ¿a qué nos llevaba? A tareas repetitivas, ¿no? Donde las tareas de alto valor no existían, ¿no? Y la automatización menos. Conforme hemos ido avanzando en el tiempo, empieza a aparecer la automatización de procesos comerciales, ¿no? Ya empiezan las tareas de alto valor, miren lo amarillo o lo naranja. La transformación digital empieza a aparecer más en los 2010, la automatización también, y va a pasar que en el tiempo, seguro más adelante o ya el 2020, más adelante, aparezcan más compañías inteligentes con una tasa de alto valor, donde la complejidad la vamos a combatir no por intuición, sino con información relevante, porque vamos a estar automatizados y las tareas repetitivas ya van desapareciendo, ¿no? Y ya vivimos mucho tema robotizado, por ejemplo, ¿no? Ya se está automatizando, inclusive recibimos llamadas telefónicas de empresas o si llamamos a alguna empresa a pedir un servicio que se nos cayó el internet, el teléfono no funciona, ya nos responde un robot y nos atiende y nos dicen qué hacer y ya no hay recurso humano. Entonces, esas empresas que tienen tareas repetitivas tienen que empezar a mirar innovación digital porque todo se va a automatizar, ¿no? Entonces, tenemos que ir previendo ese tema. Entonces, ¿qué debemos de mirar? El rediseño de los procesos de negocio, aprovechar las innovaciones digitales, la analítica y la estandarización, ¿no? Entonces, cuando yo digo el significado de empresas inteligentes, lo llevo a una frase: conectando inteligentemente personas, cosas y negocios, ¿no? Y conectando algoritmos, integración, ¿no? Inteligentemente el machine learning, analítica en tiempo real, datos conectados. Cuando hablamos de personas, ¿no? Tenemos que vivir las experiencias de esas personas y mirar mucho el trabajo colaborativo, el design thinking, que empiezan a aparecer las habilidades, ¿no? Las habilidades blandas. Y a nivel de cosas, como les decía, trabajar el Big Data, el IoT, y cuando hablamos de negocios, ya empezar a trabajar innovación en los procesos de negocios, como son los networks, el blockchain y microservicios, ¿no? Entonces, entendiendo qué es lo que ocurre, voy a correr un poquito porque me queda poco tiempo, quiero que miren este video
¿En qué consiste la tecnología blockchain? Ya que es muy seguro que has escuchado esta palabra últimamente, y no es para menos. Blockchain es un sistema revolucionario que básicamente hará que muchas de las cosas más fastidiosas de tu vida desaparezcan. La cosa es que el mundo, tal y como funciona actualmente, necesita producir, gestionar y almacenar una enorme cantidad de información certificada en todo momento, cada día, cada hora, cada segundo. Hasta ahora, esta gestión la han hecho humanos. Humanos, esos seres lentos, despistados, corruptibles, perezosos y hedonistas. La propuesta de blockchain es que este trabajo pasen a hacerlo otros tipos de seres, incorruptibles, eficaces, sacrificados y cada día más veloces, los ordenadores. Pero ya sabemos cuál es la gran debilidad de un sistema informático, que es hackeable. ¿Cómo evita esto blockchain? No con un superpoderoso antivirus, ni un vigoroso firewall. Blockchain se autoprotege gracias a su propia estructura, su propia arquitectura. ¿Cuál es esta protectora estructura? Blockchain significa cadena de bloque y eso es, una cadena de bloque que contiene información. Cada bloque puede contener diferentes tipos de información. El ejemplo más famoso es el Bitcoin, pero hay muchos otros. ¿Qué tiene cada bloque? 3 cosas. La primera, la información. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, la información relativa a las transferencias de dinero, emisor, receptor, fecha, cantidad, etc. La segunda, algo muy importante, el hash. El hash es el número de identificación del bloque. Se trata de un número único e irrepetible. Cada uno de los bloques tiene el suyo propio. La tercera, y también tiene el hash del bloque anterior, por lo que cada bloque queda conectado con su predecesor y su sucesor. Ahora ves claro lo del chain, ¿no? Efectivamente, los bloques van creando una cadena. Ahora ya sabemos cómo es el blockchain por dentro, pero ¿por qué es inhackeable? Por 2 cosas juntas. La primera, el hash, y la segunda, que muchos ojos están mirando todo el rato. El hash, como hemos dicho, es el número único de cada bloque, pero tiene una gran peculiaridad. El número se genera según el contenido del bloque. Eso significa que si se cambia el contenido del bloque, la información automáticamente cambia el hash. Imagínatelo como una pieza de puzzle. Con tal información tendrá tal forma. Si alguien cambia la información, la forma también cambiará, por lo que dejará de encajar y la cadena quedará invalidada. No es que haya una única base de datos. Cada usuario de blockchain tiene una copia de ello, dado que muchos ojos están mirando todo el rato. Si un usuario altera la información de su copia, la comunidad lo sabe, por lo que su versión de la base de datos es anulada y queda sin efecto. Ahí está la diferencia. La seguridad y la certificación de los documentos en blockchain se la dan los usuarios. No una gran institución, no un banco, no un notario. Usuarios iguales, pero muchos, muchísimos. ¿Cómo lo hace blockchain para captar a todos estos usuarios? Buena pregunta. Los usuarios pueden decidir unirse a la red blockchain por 2 motivos. Simplemente para usar el sistema o bien para hacer algo mucho más innovador. Crear nuevos blocks para la chain. Lo que hacen esto último son los mineros. Muchos partícipes de blockchain no están allí para usar los servicios del sistema. Solo quieren una cosa: crear nuevos bloques. Son los llamados mineros. A medida que se van firmando contratos, haciendo transferencias o lo que sea, hay la necesidad de almacenar esa información en un nuevo bloque. Para añadir un nuevo bloque a la cadena hay que resolver un problema matemático muy complejo. Para resolverlo hace falta una gran potencia de computación, así que los mineros ponen sus procesadores a todo gas para intentar resolverlo. Una vez creen haberlo resuelto, el resto de la comunidad verifica que la solución es la correcta. Si lo es, el nuevo bloque se añade a la cadena, la información queda consolidada y el acuerdo se lleva a cabo. Y lo más importante, el minero que ha encontrado la clave cobra la recompensa. En el caso de Bitcoin, ahora es de 12.5 Bitcoins, un botín nada despreciable teniendo en cuenta que cada Bitcoin fluctúa en $10.500. Pero blockchain no siempre ha sido tan popular. En sus inicios nadie le hizo mucho caso. El sistema blockchain fue creado en 1991, pero no fue usado hasta 2009, cuando un tal Satoshi Nakamoto, seudónimo detrás del cual, todavía hoy, nadie sabe quién hay, lo usó de base para su ahora famosísimo Bitcoin. Pero blockchain es mucho más que Bitcoin. Las aplicaciones de este sistema son muy diversas. Puede usarse para firmar contratos, votar en elecciones, guardar registros médicos, bancarios, tributarios y muchas otras utilidades que todavía están por descubrir. Por ejemplo, con blockchain, sería imposible falsear la procedencia de los alimentos o esconder si durante su transporte se ha roto la cadena de frío. Del mismo modo, el ámbito de la salud sería imposible manipular los historiales médicos. En el
comercio de joyas. El poder rastrear desde su origen hasta su compra permitiría al consumidor asegurarse de que no está comprando, por ejemplo, un diamante de sangre. Se trata, en resumen, de almacenar información con muchos ojos mirando, muchos testigos, lo que dificulta que la información sea falseada. Blockchain es mucho más que una simple base de datos. Es un sistema de almacenaje de información fuera del sistema convencional, una herramienta para crear una sociedad más equitativa, más transparente y más... Muy bien, entonces el blockchain, resumiendo, es la nueva Internet. Ya ustedes cuando, bueno, todos sabemos que es un quipu, ¿no? Ya esto en el Tahuantinsuyo lo vivíamos, ¿no? En el Tahuantinsuyo vivíamos que los incas usaban los quipus. Y los quipus eran herramienta de transmisión y registro de información, ¿no? Entonces, cada nudito era un nodo, ¿no? Y esto registraba la contabilidad y envío de mensajes en todo el Tahuantinsuyo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de blockchain, son registros compartidos entre varias personas y su trazabilidad, ¿no? Lo que hemos escuchado es que todos nos enteramos de lo que ocurre. Entonces, no va a haber fraude, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar el blockchain, ya lo hemos visto, esto no lo voy a repetir, en el año 91, pero se pone en práctica recién en el 2008, el 2009, dentro del proyecto Bitcoin, y hemos visto cómo hoy, por ejemplo, un Bitcoin está en 48,000 soles, creo, por ahí, ¿no? Entonces, se hizo para eso, para esa trazabilidad de compra digitalmente, ¿no? Entonces, esto no lo voy a repetir. Entonces, hoy el Internet ha evolucionado. Desde los 90, el Internet ha ido evolucionando. Pero, ¿qué pasa con el Internet? Para ser nosotros alguien, tenemos que tener un Facebook, tenemos que tener un Instagram. Entonces, pero eso nos hace vulnerables, porque nosotros no controlamos ninguna de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo nos resuelve el problema blockchain? Dice que nos garantiza la seguridad y transparencia de las transacciones, ¿no? A través de cadenas de bloques. Entonces, la base de datos semeja a un libro de contabilidad, ¿no? Donde todos los ordenadores son conectados, pues, para acceder a información histórica, ¿no? Entonces, ahí, en cada uno de esos bloquecitos, se guarda la información. En algunos años, los blockchains se convertirán en un estándar de vida, ¿no? Ya muchas de las industrias están empezando a trabajar, ¿no? Y es así funciona. Alguien solicita una transacción, ¿no? Entonces, esta transacción se transmite a una red de computadoras conocidas como nodos. Y en realidad, blockchain es la computadora, ¿no? La red de nodos valida la transacción, ¿no? Y luego, una vez que ha verificado que todos esos nodos tengan la misma información, por eso hablan de hash, hash es como la huella digital, ¿no? Va a permitir que fluya la transacción, ¿no? Y se va a agregar un nuevo bloque. Entonces, cuando se completa ese proceso, esa trazabilidad, ¿no? Ya hemos terminado la transacción. Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio? Que es rápido, costos reducidos y mayor confianza. Nos va a permitir, por ejemplo, cerrar contratos inteligentes con firmas digitales, las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y otras más, ¿no? Eso nos permite el blockchain. Entonces, hoy, ¿quiénes pueden usar blockchain? Todos. Miren, yo acá les puse un ejemplo a través de la identificación digital, de la gestión digital, de los contratos inteligentes y la distribución. Vamos a poder utilizarlo en todos los ámbitos digitales, ¿no? En el Internet de las cosas, auditorías, ticketing, crowdfunding, la búsqueda de fondos, ¿no? Entonces, hoy ya varias industrias lo están trabajando en servicios financieros, industria de la salud, creo que ya me faltan 5 minutos, organizaciones públicas y de impacto social, tecnología y los consumidores, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del sector financiero, algunos holdings como Digital Assets ya lo utilizan, ¿no? Para la compensación y liquidación de procesos, las billeteras digitales, transferencias punto a punto, contratos inteligentes, ¿no? En el sector de la industria,
ya también, ¿no? Hoy nos vamos a una clínica y tenemos que llenar hasta mano, pero no se registran con seguridad. Ya el blockchain va a permitir registros electrónicos, cumplimiento de verificación de seguros. Hace unos días escuchaba en noticiero, ¿por qué a nosotros nos llaman para cobrarnos cuando no pagamos, pero no nos llaman para decirnos que tenemos un seguro pendiente? Con los blockchain vamos a tener seguridad de que las operaciones van a fluir. La administración de la queja con el blockchain se va a hacer de manera más rápida. En las organizaciones públicas y de impacto social también vamos a trabajarlo seguramente de una manera más transparente y con eficiencia, ¿no? La administración de identidad, por ejemplo, protección contra el fraude y la corrupción, porque se van a trazar las compras y nadie va a poder modificarlas, ¿no? Porque como hemos visto, a partir de que yo empiezo una operación, esa operación se va a replicar en varias computadoras, que le vamos a decir nodos, y con los hash, que son las identificaciones, vamos a hacer que no se vulnere lo original, ¿no? Entonces, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que alguien está modificando datos y no va a pasar la operación. Entonces, eso nos va a permitir que hasta podamos sacar títulos y certificados de estudios, por ejemplo, ¿no? Hoy que es un problema que no lo podemos hacer. A nivel de telecomunicaciones y media también, ¿no? Vamos a tener contratos inteligentes para automatizar la ejecución de los mismos, el Internet de las cosas, ya PeerTracks reconstruyen la industria musical con blockchain, ¿no? Por ejemplo, la información de propiedad, ¿no? Ya se registra en estos canales. Las compañías del sector de consumidores y productos industriales igual, ya se hacen acuerdos inteligentes, ¿no? Con las cartas de crédito y estas sean más rápidas, seguras, baratas, ¿no? El caso de estudio, por ejemplo, es Everledger. Es una industria de diamantes, enfrenta un problema costoso de fraude y robo. Cerca del 65% de los reclamos fraudulentos pasan sin ser detectados, ¿no? Entonces, ya con el blockchain, esto ya no va a aparecer. Entonces, en conclusión, el blockchain representa una disrupción única global, va a cambiar el mundo, y mucha gente puede beneficiarse porque al tener transacciones seguras, ambos ganamos, ¿no? Se sigue intentando innovar en blockchain, ¿no? La industria en todos los sectores está trabajando. Hay algunos que todavía no tienen blockchain, pero seguro aparecerá, y las posibilidades son infinitas, ¿no? Y sobre todo desconocidas. Muy bien, eso es lo que les quería presentar. Estuardo. Sí, muchas gracias, Javier, por tu presentación. Tengo un par de preguntas que quisiera hacerte. La primera es, ¿qué piensas sobre el futuro del blockchain? ¿Cómo ves el futuro? De hecho, el blockchain se encuentra en una fase de crecimiento, ¿no? Pero en la medida que aparezcan inversores, en la medida que se entienda dentro de las compañías que tenemos que pensar ya en transformación digital y cultural, yo creo que esto va a tener un crecimiento en todos los sectores de la industria, ¿no? Yo creo que es más entenderlo y tener a las personas con las capacidades de hacer que esto ocurra. Okay. Si bien nos has explicado este concepto de blockchain de los bloques, de los nodos y esta especie de huella digital que tienen entre sí, me preguntan si igual a pesar de eso es posible hackear un blockchain. El blockchain, bueno, como toda tecnología, de hecho es seguro en su mayor parte, ¿no? Pero, lo que voy a decir es, pero no es completamente seguro, ¿no? De hecho, los hackers ahí están, los hackers existen, ¿no? Y todo depende de para qué y quién lo hace, ¿no? Todos los sistemas presentan, pues, algunos huecos de seguridad, pero la creatividad de la ciberdelincuencia, pues, siempre va a estar presente, ¿no? Entonces, igual, de hecho, va a reducir los riesgos, ¿no? Relativamente muy bueno, pero tenemos que igual mirando y teniendo en cuenta, pues, que podría hackearse. Eso es. Muy bien, muchas gracias por tu presentación. A nombre del Comité de Gestión de la Calidad agradecemos tu exposición y muchas gracias, ¿no? Ok, perdón. No te preocupes. Si tienes algunas palabras finales para despedirte, algo.
No, felicitaciones, que tengamos este tipo de eventos, de webinars que permitan pues al mercado empresarial, al mercado de las personas, conocer un poco más de lo que existe y se puede hacer, ¿no? En bien de cada una de las empresas. Perfecto. Muchas gracias. Listo, gracias. Y bueno, terminamos la sesión de la mañana y ahora los esperamos en la sesión de la tarde. A las 3 tenemos la ceremonia de premiación y exposición de ganadores del reconocimiento a la gestión de los proyectos de mejora. Luego a las 4 viene el tema logística para el e-commerce a cargo de Luis Miguel Maldonado Ortega, que es gerente general de DINET. Y a las 5 de la tarde tenemos el tema empatía y cultura a cargo de Paula Tejeda y Javier Mayolo de la empresa Mambo. Muchas gracias por su participación. Buenos días.